Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, dice, guió las ovejas más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte que dice ahí su Biblia, el monte de Dios. Tremendo. Y se le apareció un ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. Hay que acercarse para ver las maravillas de Dios. ¿Por qué? La zarza no se quema. Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado, dice la Biblia, es tierra santa. Todos nosotros, amados hermanos, cada uno de nosotros tenemos una percepción diferente del entorno. Es importante entender esa parte, porque uno en algún momento llegase a pensar, amado hermano, que las cosas siempre son como uno las ve. Pero tenemos que aprender que en Dios siempre se tienen diferentes perspectivas y diferentes aristas. No necesariamente por correr rápido, oiga, se va siempre adelante. Algunos piensan que por, amado hermano, por estar fortalecidos, estar fuertes espiritualmente, van a ganar todas las batallas. Y no siempre se ganan todas las batallas por más fortalecido que uno esté, amado hermano. Hay batallas en esta vida que el perderlas significan aprender, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien. Entonces, cuando hay cosas que no salen como uno quisiese, o cuando hay circunstancias que se dan de una forma de la cual uno no la percibía, uno debe de aprender a ver que siempre hay diferentes perspectivas. No por ser muy inteligente, amado hermano, uno tiene la respuesta para todo. Y otros, amado hermano, pudiésemos pensar que por ser justos nunca vamos a ser tentados por el enemigo. Lo interesante y lo importante de esto es entender que todas esas percepciones son elaboradas por nosotros mismos. La percepción de tu evangelio o del evangelio que tú estás profesando muchas veces va dirigido basado en lo que tú percibes. Y las percepciones de todos y cada uno de nosotros, dependiendo de la perspectiva de donde lo estemos viendo, va a ser muy, muy diferente. Ahora, es más importante que tener una perspectiva y un punto de vista. Es mucho más importante conocer los secretos de Dios y cuál es el ángulo correcto en Dios. Porque no como nosotros pensamos necesariamente, las situaciones se dan. Pablo, el apóstol Pablo, decía en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 12, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. Esta es la versión Reina Valera actualizada. Y sé vivir en la abundancia. Ojo, note lo que dice Pablo. En todo lugar
y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente. Aleluya. Ese es un secreto. La perseverancia y la gallardía para hacerle frente a las circunstancias es algo que se aprende a lo largo de la vida. No se viene con ello incluido, como dicen ahora a veces, ¿verdad? Baterías incluidas. No. Eso se tiene que aprender. Pablo dice: he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como la necesidad. Entonces, esas pequeñas diferencias es la que forman a los hombres de Dios. Diga conmigo: contentamiento. Una de las cosas que nosotros como pueblos de Dios debemos de aprender ya ir siempre es a darle gracias a Dios en todo y por todo, amado hermano. No porque las circunstancias no caminan como tú deseases que caminasen, o no porque las circunstancias estén caminando o saliendo conforme a tus deseos, no necesariamente quiere decir que las cosas están saliendo mal. Simple y sencillamente, como bien dice el apóstol Pablo, he aprendido, yo le puedo decir ahora como pastor, he aprendido en esta vida, amado hermano, que a toda circunstancia, por adversa que parezca, siempre va a tener un propósito en Dios en términos de la formación de nuestro ser. Por eso es que en esos procesos de formación, Pati, es importante poder entender, amado hermano, que realmente lo que se debe de gestar y lo que se debe de dar en nuestras vidas es la voluntad de Dios. Pablo tuvo que aprender, es decir, conllevó un proceso, conllevó una enseñanza, conllevó un tiempo de formación, pero todos aquellos que anhelamos un día estar de regreso en la casa del Padre, vamos a tener que pasar por esta escuela que se llama la escuela de la vida. Y en esa escuela de la vida es donde nosotros debemos de aprender en el Señor, en Cristo Jesús, no con Cristo, sino que en Cristo, aprender a ver las cosas desde una vida, hermano, de una tónica completamente diferente en Cristo Jesús. Todos y cada uno de los personajes que nosotros conocemos en la Biblia, todos vivieron un tiempo ordinario. Y los grandes personajes que nosotros vemos también vivieron y tuvieron que aprender, como tú y como yo, a vivir en esos escenarios, a vivir en esos días ordinarios donde fueron necesarias las manifestaciones de Dios para llevarlos a lo extraordinario. Entonces hemos podido entender, amado hermano, que las circunstancias y las adversidades lo que están haciendo es formándote. Di conmigo: me están formando para los tiempos extraordinarios. Posiblemente, amado hermano, uno muchas veces en esta vida se pregunta, más de una oportunidad, estoy seguro que usted lo ha hecho, como también lo ha hecho su pastor. Siempre nos preguntamos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Alguna vez se ha preguntado cuando le sucede algo que usted no está muy de acuerdo y dice: Señor, ¿pero por qué? Fíjense que tenemos un personaje tan bello en la Biblia como por ejemplo Moisés. Un Moisés, amado hermano, que había visto manifiesta la sobrenaturalidad de Dios desde su niñez. Porque usted sabe que Dios intervino de una forma sobrenatural al haberle salvado la vida cuando vino el ángel de la muerte a atravesar por todo Egipto, a llevarse por orden de Faraón a mucho primogénito. Muchos niños de brazo fue aniquilado. Sin embargo, la sobrenaturalidad de Dios, y es donde tenemos que entender que Dios siempre opera sobrenaturalmente sobre nuestras vidas, de una manera que la veamos o de una manera en la cual no la estamos percibiendo. Entonces Moisés había percibido la sobrenaturalidad de Dios, hermano, cuando le sacó de las aguas del río, le entregó a la hija de Faraón en brazos, y para ajuste de penas le contrató de nana a su propia madre. Imagínense qué sobrenaturalidad esa. Lo echan a las aguas, lo sacan de las aguas, se lo dan a la hija de Faraón, garantizándole la vida al niño, pues al llevarlo
a las manos de la hija de Faraón, prácticamente le estaban garantizando la vida al niño. Pero sabiendo ella que no tenía la capacidad del cuidado del niño, la hermana de Moisés, ¿quién era la hermana de Moisés? Ahí andaba de shoot, hermano, en la casa de... ¿Cómo se metería esa muchacha ahí? ¿Cómo se metería Miriam ahí? Al grado de que negocia con la hija de Faraón llevarle una niñera. Yo te traigo una niñera para que te lo cuide, no te preocupes, le dice. ¿Se recuerda usted esa parte de la historia que la Biblia nos narra? Y se va a traer a la misma madre. O sea que prácticamente como que mudaron a Moisés junto con su madre al palacio a vivir, ¿verdad? Y dice la Biblia que fue Moisés enseñado en todos los artes de los egipcios. Toda la enseñanza que pudo haber existido en ese tiempo, la mejor enseñanza, la recibió Moisés en una calidad putativa de nieto de Faraón, porque es lo que terminó siendo, un nieto de Faraón. Entonces, habiendo visto esa sobrenaturalidad de Dios, habiendo visto Moisés cuánto, hermano, Dios estaba haciendo por él, yo pienso que un día cuando Moisés, tratando de cavilar un poquito y de recordar, dice la Biblia que vio a un hombre que mataba a un israelita, estaba dándole a golpes. Moisés sale al rescate y usted sabe que Moisés comete allí un asesinato. A raíz de esta situación, un día Moisés se encuentra, amado hermano, huyendo de la casa de su abuelo putativo, por así llamarlo. Yo me imagino que Moisés tuvo que haber pensado como un hombre natural: Señor, y pues, ¿por qué yo? O sea, ¿por qué ahora, después de que me salvaste, me trajiste, me diste alimento, me hiciste crecer en medio de ellos, por qué hoy tengo que salir huyendo de la casa que me vio a mí crecer? Eso quiere decir que Moisés vivía una vida regular, ordinaria, hermano, pero poco a poco, y es lo que yo quiero que tú le acerques la lupa, poco a poco empezaron a ver cosas raras, aparentemente. Es decir, cuando le digo raro, empezaron a acontecer circunstancias diferentes en su vida. Empezaron a acontecer situaciones con las cuales él no estaba acostumbrado a bregar, ni estaba acostumbrado a convivir. Un día dice: bueno, tengo que salir huyendo porque Faraón está pidiendo por mí. No solamente, amado hermano, lo habían separado de su pueblo desde niño. Desde que él era de brazos, había sido arrancado del pueblo, amado hermano, israelita. Imagínense. Después lo habían adoptado en una casa de donde posteriormente tendría también que salir corriendo. Dígame si eso no es una vida fracturada para un niño y un adolescente. Que desde niño le den una madre adoptiva, le den un pueblo adoptivo, le den una enseñanza adoptiva, para que posteriormente, después de que lo habían quitado de su pueblo y lo habían dejado preparando en medio del pueblo de Egipto, un día decide Faraón que va atrás de él por las circunstancias que hayan acontecido. Posteriormente a eso, amado hermano, yo no creo que era suficiente para que Moisés dijera: Señor, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Huye, sale por tiempo de desierto, llega a un pueblo que tampoco era su pueblo y obtiene esposa, obtiene bendición. Termina pastoreando las ovejas que no eran de él. Note esa situación. Usted se queda sin Dios. Sabe por qué usted está bendecido con papá y mamá, pero imagínese usted de brazos que haya perdido a sus padres y que haya habido una familia que le haya adoptado y que le haya dado de comer y le haya enseñado. Usted creció con ellos, se encariñó con ellos, y que un día de pronto aquel que asumo que Moisés tuvo que haber visto en algún momento la figura de Faraón como una figura paterna,
y que de un día para otro esa persona que le había dado el albergue, que le había dado la estabilidad, que le había dado el cobijo necesario cuando era pequeño, un día arremete en contra de él. Yo creo que Moisés, hermano, tenía que ver que en esta situación se estaban gestando cosas extrañas, que lo habrían de llevar a la dimensión de ser llamado el libertador del pueblo de Israel, aunque sabemos que el libertador realmente es nuestro amado Señor. Utilizó un vaso llamado Moisés. Pero después de todo eso, se empezaron a dar cosas en el ambiente extraordinario en la vida de Moisés. Dice la Biblia en Éxodo 3:1, mire, que una de las maneras de poder ver los tiempos extraordinarios en tu vida, di conmigo, tiempos extraordinarios en mi vida, es que aprendas a romper con lo ordinario de tu vida. Éxodo 3:1 dice: apacentando a Moisés las ovejas de su suegro Jetro. Mire, de allí lo habían sacado, hermano, alguien diría, me sacaron de las brasas para caer en las llamas, ¿verdad? Ya estaba trabajando para Faraón y aquí me toca venir a trabajar para el suegro. ¿Cuándo va a ser mi llamamiento? ¿Cuándo va a llegar la promesa de Dios? Cosa que muchas veces algunos desesperamos en ello. Y apacentando a Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, dio las ovejas más allá del desierto. O sea que la labor del ministro no es únicamente ayudar a atravesar a las ovejas por sus procesos de desierto, sino siempre llevarlas más allá de ese tiempo de prueba. Y dice la Biblia que llegó a Horeb, el monte de Dios. Esa es la verdadera función de un ministro: ayudar a atravesar a las ovejas por el desierto para llevarlos al monte de Dios. Un verdadero siervo, un verdadero ministro, lo que va a provocar siempre es conducir al pueblo, diga conmigo, conducir al pueblo al monte de Dios. Eso es importante. Versículo 2: y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Mire, quiero que le ponga un poquito de pausa ahorita a esta enseñanza, y quiero que examine su entorno espiritual. ¿Habrán cosas extrañas sucediendo en su entorno? Cosas con las que usted no está acostumbrado a bregar, pero que de un tiempo para acá le ha tocado estarlas. Cosas, cuando le hablo de cosas extrañas, son cosas no convencionales, situaciones que se han salido de la rutina diaria, de su modus vivendi. Porque a Moisés, hermano, perdóneme, ¿a quién se le aparece una zarza ardiendo que no se consuma? Usted puede ver un bejuco ardiendo, pero le durará 30 segundos, un minuto, depende cómo esté el bejuco, ¿ah? Pero él estaba viendo una zarza que no se consumía. Yo quiero que usted le empiece a prestar atención a partir de hoy a las cosas sobrenaturales que están en su entorno. No pase más desapercibido de las cosas que están sucediendo en su entorno, porque los hombres ordinarios, diga conmigo, los hombres y las mujeres ordinarias, todo lo ven ordinario. Pero el hombre sobrenatural aprende a ver en medio del ordinario lo sobrenatural de Dios. Por eso le digo, habrán cosas sucediendo en su entorno que no son normales o regulares, tal vez sería la palabra. Es tiempo de que empieces la observancia de tu entorno y empieces a ver la manifestación de Dios. Porque si tú has anhelado ser un siervo o una sierva de Dios, donde la manifestación sobrenatural venga sobre tu vida, debes de aprender a observar las cosas que hay en tu entorno, que no son convencionales, porque esas situaciones no convencionales son las que te van a ayudar a llegar a las circunstancias no convencionales en Dios. No sé si me estoy dando a entender, amado hermano.
Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora. ¿Para qué dice ahí? Esa palabra maravilla en el original es la palabra maré, M-A-R-E-H, maré, que quiere decir fenómeno. Por eso le digo que tenemos que estar observantes, no con los ojos naturales, María José, o Mari Carlos, perdón, no con los ojos naturales, sino con los... Yo quiero que tú abras hoy tus ojos sobrenaturales, hermano, porque hay cosas que están sucediendo alrededor que tú tienes que tener tu visión aguzada. Dice la Biblia que el alimento más sólido es para aquellos que se han ejercitado. El alimento sólido es para aquellos que han ejercitado sus sentidos en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, lo que Moisés se acercó a ver en la zarza, esa palabra maré, 47:58, usted la puede buscar en su concordancia. Esa palabra significa fenómeno, significa espectáculo y significa visión. Entonces dijo Moisés: me acercaré ahora a este espectáculo, me acercaré ahora a este fenómeno, me acercaré ahora a esta visión, porque la zarza, dice la Biblia, no se quemaba. Entonces la maravilla, la maré, era la visión de Dios, lo que Dios está dando a través de las circunstancias extraordinarias. Diga conmigo: las circunstancias extraordinarias pudieran ser parte de la visión de lo que Dios te esté regalando a ti para cumplir en este tiempo y no te has dado cuenta. Pues que cuando uno sale en un camino, uno se va guiando por las señales alrededor. Cuando usted va para al Atlántico, al Pacífico, para donde agarra, siempre va siguiendo curva peligrosa, mano derecha, deslave, montaña que se cae, camino angosto, camino ancho, por ahí de repente le ponen un borriquito, ¿verdad? Camino, paso de vacas, para irte dando cuenta de qué es lo que acontece alrededor. Entonces, las visiones deben de ser consideradas. Aquí no le estoy hablando a un pueblo de atrio, aquí le estoy hablando a un pueblo de lugar santo, lugar santísimo, que sus sentidos ejercitados en el discernimiento están siendo abusados. Entonces, ese espectáculo, amado hermano, es algo que antes que Dios, amado hermano, te llame a algo específico en tu vida. Por eso es que le estoy diciendo, siempre antes de la ocurrencia de algo extraordinario en Dios, Oscar, va a pasar algo traumático en tu vida. Va a pasar algo. Cuando hablo de traumático, no le estoy hablando de algo de golpe. Cuando le estoy hablando de algo traumático, hermano, de lo que le estoy hablando es de algo no convencional, algo que no suele suceder todos los días. Y dice la Biblia que lo que primero hizo Dios en la vida de Moisés fue llamar su atención de una manera, manifestándole algo por lo cual él no estaba acostumbrado a pasar, Carol. Situaciones y circunstancias que provocan que el Hijo de Dios, que es entendido, por eso la Biblia dice, amado hermano, que la tribu de Isaacar era entendida en el discernimiento de los tiempos, no en la profecía. ¿Sabe por qué? Porque lanzar una palabra profética, evidentemente que venga de parte de Dios, conlleva una responsabilidad muy grande. Pero no todos los profetas tienen la capacidad de discernir el tiempo de la ocurrencia exacta del evento profético. Por eso es más importante ser entendido en tiempo que tener esa... Bueno, ambas son importantes, quiero ser claro. Pero la Biblia me dice a mí que Dios puso una tribu experta en discernir las ocurrencias de los tiempos, porque los tiempos, amado hermano, tienen un alto impacto en la vida de alguien.
Por ejemplo, circuncidando sus oídos. Las relaciones íntimas fueron creadas como una bendición en el tiempo de Dios. Fuera del tiempo de Dios. Entonces el tiempo tiene la capacidad de convertir el mismo evento en bendición o en maldición. Es lo mismo. Técnicamente es lo mismo, perdón, estoy hablando con personas adultas de oídos circuncidados, de un pueblo de Dios que está siendo edificado. El evento es el mismo, técnicamente es lo mismo. ¿Qué determina si es bendición o si es maldición? El tiempo. O sea que la ocurrencia del evento en tiempo determina muchas veces si la misma acción es bendición o es maldición. Por eso es que Dios determinó dejar una tribu experta, no en palabra profética, aunque sabemos que fluían de una manera extraña. La conocen como una tribu profética, pero su expertaje no era la profecía, era discernir los tiempos. Entonces, como hijos de Dios, debemos de tener cuidado con los tiempos y las ocurrencias de los eventos que están aconteciendo a nuestro alrededor, lo que está pasando en tu vida, Otto. Porque cuando las cosas empiezan a romper los patrones regulares, es porque se están mostrando de una manera sobrenatural en Dios. Porque Dios, una de las cosas que va a hacer previo a darte a ti una encomienda de parte de Él, es que va a trastornar tu entorno espiritual con una condición: bendecirte, darte un entendimiento diferente y darte una bendición diferente. Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta gran maravilla. Gadol, Gadole, G-A-D-O-L-E, Gadol, que quiere decir magnitud, importante. Y la palabra maré, que ya dijimos que era maravilla, fenómeno, espectáculo. Quiere decir que Dios había manifestado en la concepción de Moisés una maravilla, un evento importante, maravilloso, que habría de cambiar su destino después de haberse encontrado con el Dios viviente en medio de una zarza. Entonces, yo quiero que usted piense, habrán algunas cosas hoy en tu entorno, hermana Telmita, que no hayan sido las que hemos estado acostumbrados a estar viendo, sino que empezamos a ver cosas sobrenaturales en Dios. Así como la liberación de una palabra, Otto, con algo que nosotros deseamos y que vemos su cumplimiento en corto. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que usted le diga: Señor, Padre, necesito un aumento, y en una semana se lo dan sin que usted lo pida? Yo quiero que usted empiece a ser expectante de lo sobrenatural que Dios pone en sus labios para la edificación de su cuerpo. Dios me hablaba el día de ayer y me decía: la iglesia tiene que empezar. Y yo lo he escuchado muchas veces y nunca me apegué a eso. Y Dios me decía: el pueblo tiene que ser, perdóneme, no es una palabra que usted escuche recurrentemente en mis labios. Y no es que la escuché de alguien, porque no lo escuché de nadie. De oídas lo había oído miles de veces, mas no lo había escuchado. ¿Sabemos cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Se oye llover, se escucha una instrucción porque se sigue clara al pie de la letra. Y el Señor me dijo: empoderamiento. ¿Cómo así? Le dije: Señor, si tú sabes que he oído de eso, y yo no muchito voy con esa nota. Empoderamiento, me dijo. Tienes que delegar autoridad sobre la iglesia para que cada uno de esos siervos que hoy están en esas sillas salgan a trastornar las atmósferas espirituales en los entornos donde cada uno se mueve, basado en el nivel de revelación que yo voy a. Eso no lo van a hacer todos, me queda claro. Me queda claro que lo van a hacer aquellos que están conectados en el espíritu al Señor. Y me dijo: el trastorno
del entorno viene como el resultado de un encuentro genuino mío contigo, donde tú no puedes callar los eventos sobrenaturales que tú vas a ver que yo hago a través de ti. Ahora, cuando habla de mí, no estoy hablando de pastor, estoy hablando de ministerio, de iglesia, y creo claramente que eso es para todo aquel que lo desea, amado hermano. Evidentemente, pagando un precio. Entonces Moisés se acerca al megagadol o al gadol maré, mejor dicho, ¿verdad? Al gran o al importante evento. Entonces, cuando tus días extraordinarios están por terminar, es porque lo extraordinario de Dios se va a empezar a marcar sobre tu vida. Pero para ello tienes que tener tus sentidos ejercitados en el discernimiento. Eso nos habla de relación con el Espíritu Santo. Entonces, mire, hermano, mucha gente está esperando cosas extraordinarias en su vida. No solamente hablo de nosotros, mire, el día domingo me bajé de acá del altar. Nos dieron una lección, ¿verdad, Sergito? Los días ordinarios, amado hermano, le pertenecen a la gente ordinaria. Diga conmigo, los días ordinarios son de la gente ordinaria. Pero los días extraordinarios, esos me pertenecen a mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando le estoy diciendo, mire, yo no le estoy haciendo la upa, usted sí que te a la bimba, usted todo lo puede, hermano, mire, usted Juan Camané y más cachicle. No, lo que le estoy diciendo, usted y yo, amado hermano, en Cristo Jesús, días extraordinarios. Hermano, ¿qué cambia un día ordinario a un día extraordinario? Las excusas del ayer, hermano, su pasado ya pasó. Usted ya no puede hacer nada por cambiar el pasado. Aunque se tire en el suelo, se revuelque, usted ya no puede cambiar su pasado. El único que lo puede cambiar es Cristo Jesús. Y se lo muestra, le cambia el pasado porque le entrega un futuro. Pero mire, usted es una persona de las que vive de excusas. Cada vez que encuentra algo, un proyecto nuevo, cada vez que usted encuentra, hermano, una visión nueva, siempre se excusa con sus errores del pasado, o siempre se excusa con su pasado del por qué no logra hoy las cosas. El hombre y la mujer ordinaria siempre le van a buscar excusa a todo lo que hagan o todo lo que dejen de hacer. Usted no fue diseñado, hermano. En Cristo Jesús no fuimos diseñados para ser hombres ordinarios. Eso va a conllevar batalla, eso va a conllevar pelea, eso va a conllevar situaciones, Julito, diferentes al resto que tal vez muchos no van a entender. Pero el hombre que está peleando las adversidades en lo sobrenatural se agarra de la mano de Dios y no se suelta de la mano de Dios. Eso provoca que lo sobrenatural ocurra en medio de lo natural. Hermano, diga conmigo, ayer ya pasó. Ya no lo puedes cambiar. Pero que ese pasado no sea la excusa para la que no logres tu futuro. ¿Erraste? ¿Te perdonó Dios? Pero avanza. Un hombre ordinario y una mujer ordinaria, hermano, como dice el Facebook, a cada salida le encuentra un problema. A cada salida. Hagamos esclavo, todo esclavo, hermano. Deja de rodearte de gente ordinaria y empieza a rodearte de gente espiritual. Ojo cómo le estoy marcando: ordinario, espiritual. Ya no podemos seguir el presente con quejas, hermano. Y el futuro, amado hermano, el futuro no está escrito. Tú lo vas a escribir en tu libre albedrío. Pero si no dejas las excusas del pasado o las quejas del presente, el futuro que viene no va a ser nada prometedor. ¿Quieres cambiar de dimensión? Empieza a ver lo sobrenatural de Dios sobre tu vida. Ya deje de ver problemas, empiece a ver bendiciones. Ya
deje de ver escasez, empiece a ver la provisión que Dios ya le está enviando. Tal vez no es todo lo que quiera. Usted sabe que nosotros, una de las cosas que nos enseñaron a nosotros en la universidad hace mucho tiempo, amado hermano, es que el hombre tiene una característica que nunca se sacia. Esa es una de las primeras premisas de la administración. El hombre es un ser que nunca se sacia. Y eso lo podemos demostrar claramente. Ojalá que así fuera en Dios. Y así debiese de ser, porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz en aumento. Se compra un par de zapatos Magus, quiere uno su Hugo Boss. Se compra uno su Hugo Boss y quiere salir corriendo a comprar otros a Saúl Lemen. Y cada vez se compra un Timex y el otro día ya quiere un Bulova. Se compra el Bulova y quiere el Rolex. Vende el Rolex y quiere el Rolex Presidente. Vende el Rolex Presidente y quiere un Rolex Platino. Se compró su pichirilito que le costó 15,000 quetzales porque es lo que necesitaba para ir a trabajar. Compra el de 15,000 y después está pensando en cuándo lo voy a cambiar por otro mejor. Llega el otro mejor y cuando lo está cambiando, no, después de este quiero un Jaguar. Llega el Jaguar, no, después de este Jaguar quiero un BM, no, después de este BM quiero un Bugatti. Y así, el hombre nunca se va a saciar en ese aspecto. De esa misma manera debiera de ser en lo sobrenatural y en lo espiritual de Dios. Entonces, para dejar esos días ordinarios es importante, y hay una clave muy importante. Oseas capítulo 2 versículo 11, por favor. Porque hay un lugar, solamente hay un lugar donde Dios forma a estas personas. Pregunto, ¿cuántos quisiéramos ser de esos hombres y mujeres sobrenaturales? ¿Has anhelado ser un hombre sobrenatural en Dios? Pues te voy a decir dónde te van a manufacturar. Quiero preguntar, no, ¿cuántos hombres y mujeres de Dios hoy anhelamos ser sobrenaturales en Dios? Que solo hablemos, Otto, y que las cosas se... ¿Cómo así? Yo no sabía que eso era posible. Pues ahora sabes que tienes poder y autoridad en tus labios. No dejes, ay, de casualidad, no. Si no aprendes a ver lo sobrenatural en eso, pasaste la lección en blanco. Haré cesar también todo su regocijo, sus fiestas, sus lunas nuevas, sus días de reposo y todas sus solemnidades. Devastaré sus vides y sus higueras, de las cuales decía ella, son la paga de mis amantes, son la paga que mis amantes me han dado. Y las convertiré en matorral y las devorarán las bestias del campo. Y la castigaré por los días de los Baales, cuando ella les ofrecía sacrificios y adoraban con sus zarcillos y joyas. ¿De quién está hablando ahí? De Israel, amado hermano. Y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, declara el Señor. De ahí es donde viene. Por tanto, he aquí la voy a seducir, la llevaré al desierto y le hablaré en su corazón. Solamente hay un lugar de formación. Mire, versículo 15. Le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y ahí cantarán como en los días de su juventud, como en el día en que subió de la tierra de Egipto. Versículo 16. Mira, Gaby. Sucederá en aquel día, declara el Señor, que me llamarás Ishi y no me llamarás más Baali, esposo y no Señor. Quiere decir que llega un día, amado hermano, en que Dios cambia la mentalidad de los ordinarios en mentalidad de extraordinarios. Porque quitaré de tu boca los nombres de sus Baales y nunca más serán mencionados por sus nombres. ¿Dónde sucede esto? ¿Dónde cambia el Señor
esa programación de maldición en bendición? En el desierto. La escuela de formación de los siervos espirituales. ¿Cuántos siervos espirituales anhelamos saber aquí? No te estoy diciendo que hoy lo seas, pero lo anhelas ser. Eso va a suceder en el desierto, amado hermano. O sea que aquella persona que desea ser formada, amado hermano, el desierto Dios lo hizo para hacer entender al pueblo, para hacer entender a los religiosos, amado hermano, para hacer entender a todo aquel cuán magnífica es la misericordia y la grandeza de Dios. La iglesia que sube del desierto, eso lo hemos hablado muchas veces. Cantares capítulo 3 versículo 6. ¿Quién es aquella que viene del desierto? No sube, esta ya viene. La estoy esperando. ¿Quién es aquella que viene del desierto como columna de humo perfumada con mirra, incienso y polvo de mercader? Entonces mire cómo sube la novia que el Padre elige. ¿Quién es aquella? Aquella es la iglesia novia que va a cumplir con ciertas características como columna de humo. ¿Qué habla la columna de humo? Ayúdeme, amado hermano. Gracias, mi hijo. ¿Qué habla la columna de humo? La columna de humo nos habla acerca, amado hermano, de la humildad. Aquel hijo de Dios altanero, aquel hijo de Dios engreído, aquel hijo de Dios prepotente, aquel hijo de Dios que no tiene nada que ver con la humildad. Hoy le digo en el nombre del Señor Jesús, porque aún está a tiempo, es importante arrepentirse, porque la que sube lleva un sello y se llama humildad. Cuando uno mira a un hermano que no es humilde, uno tiene que saber que tiene que pasar su tiempo de perfección. ¿Qué haces tú como espiritual? Oras, no murmuras, apoyas, no criticas, exhortas, amado hermano, no destruyes. Mire cómo sube la iglesia. La iglesia sube con una actitud de humildad. ¿Cuántos anhelamos ser novia? Diga conmigo, bandera primaria, humildad. Si no eres humilde, o si no somos humildes, nos van a formar y nos van a hablar al corazón. Entonces ahora debiéramos de pensar, Carol, ¿no será que habrán algunos desiertos que posiblemente me está tocando pasar porque algo Dios me quiere enseñar? Dice que va con mirra. ¿Sabe usted qué es la mirra? La mirra se le conoce como el árbol que llora. Eso habla de humillación, habla de dolor y habla de formación. Nosotros quisiéramos ser una iglesia, hermano, adornada, y quisiéramos posiblemente estar atravesando uno de los mejores momentos en nuestra vida, y usted dijera: llego a los pies del Señor Jesús, las cosas se van a poner color de rosa, Cristo Jesús. Y sí, pero para llegar a ese término primero viene el proceso de la formación. Entonces la iglesia que sube tiene tres cosas primarias: humildad, adoración, la mirra, árbol que llora. ¿Sabe que para poder obtener mirra, lo que hace es que se lastime el árbol de la mirra? Y cuando se lastime el árbol, empieza a salir la mirra. Después se junta y es la que se utiliza como parte del incienso aromático. Y el incienso nos habla a nosotros de oración, amado hermano. Así que en esta noche yo quisiera preguntarte: ¿habrán cosas extraordinarias sucediendo hoy en tu entorno? Porque en esas pequeñas cosas Dios está hablando a tu corazón. Cuando la vida se vuelve ordinaria y no pasa nada extraordinario, yo creo que ahí es donde uno u otro tiene que tener realmente los ojos puestos en Dios.
Pero si están aconteciendo situaciones adversas, y mire, yo algún día dije, Señor, pero ¿por qué predicamos tanto de esto? Y cuando me voy dando cuenta de lo que está aconteciendo alrededor del pueblo cristiano, hermano, definitivamente tenemos que entender que Dios nos anhela con un amor entrañable, amado hermano, y que por ello es que muchas veces las cosas en nuestro entorno parecen ser duras, parecen ser hostiles, pero allí, en esa dureza y en esa hostilidad, Dios habla a tu corazón. Y dice la Biblia, mire, y algo que me llamó a mí mucho la atención, está en Éxodo capítulo 3 versículo 4, y con esto quiero ir cerrando, si Dios me lo permite, empezar a poner las turbinas de regreso por el tiempo. Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Entonces, una de las cosas, y con esto quiero cerrar, que Dios va a cambiar, Oscar, antes de tu llamamiento, amado hermano, son tus sandalias. Dice la Biblia, las sandalias tipifican, gracias hijo, forma de caminar y estilo de vida. Las sandalias tipifican, ojo, note por favor, porque esto es lo que le van a requerir a aquel que desee ver lo sobrenatural de Dios. Mira, Edgarito, ¿quieres recibir ese llamamiento de Dios que tanto has anhelado? Dios te dice: quita tus sandalias. Cambia tu forma de caminar. Las sandalias tipifican estilos de vida, tipifican costumbres, hábitos, oficios, ambientes, creencias. Denota la importancia de ciertas cosas en la vida de una persona, por lo cual anda en ello. Entonces, cuando Dios va a llamar a alguien en el llamamiento que Él le ha otorgado, porque cuando usted mira, por ejemplo, quiero dejar estos dos ejemplos y con eso cerramos. En Éxodo capítulo 3 versículo 4, cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5, mira, Sarita, él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. O sea que le está diciendo: Moisés, aquí no te puedes acercar si sigues caminando como estás caminando. Si el estilo de vida que hoy llevas, tú sabes en qué me agradas y en qué no, pero requiero que lo cambies. Tus costumbres familiares, tus hábitos de vida, tu oficio, tu entorno con las personas con las que te relacionas, tus creencias, eso le está diciendo el Señor a Moisés: cámbialas. ¿Me quieres servir? Tienes que empezar a caminar diferente. Si sigues caminando como estás caminando, nunca me vas a llegar a servir. Y casuísticamente usted sabe que Moisés, a causa de golpear la roca, de la molestia que había en su corazón, él perdió el derecho, la bendición de entrar en la tierra de la promesa. Solamente la vio de lejos. ¿A quién instalan de sucesor de Moisés? A Josué. Y dice la Biblia en Josué 5:15: entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Tanto a Moisés como a Josué les dio la misma orden, porque aunque habría de cambiar de caudillo, por así llamarlo, del comandante y general y jefe terreno,
que lo deja fuera de la tierra de la promesa, llama al próximo y le vuelve a decir: Dios, a través del capitán del ejército, quítate las sandalias. Cuando Dios llama, requiere. Diga conmigo: cuando Dios llama, requiere. Yo le decía: Señor, yo quiero enviar a todos ellos a que cumplan su propósito. Y el Señor me dijo: sí, empoderamiento, exousia. El empoderamiento no es más que una exousia, es un dunamis delegado. Pero me dijo: antes quiero sus sandalias. ¿Estarías dispuesto a darle tus sandalias al Señor? No le vamos a pedir su par de zapatos ni sus tenis nuevos que trae hoy. No, no, no. ¿Estarías dispuesto a darle tu caminar, tu vida, tu actuar diferente al Señor? Porque mira, hermano, Dios quiere darte esa autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra y por debajo. Ir y hacer discípulos a las naciones. Pero se necesita cambiar esas sandalias primero. Sin cambio de sandalias no hay llamamiento. Sin cambio de actitud, sin cambio de entorno, sin cambio de caminar, sin cambiar tu estilo de vida, sin cambiar a tus amigos, tus cuates, puedes caminar el resto de tu vida en el desierto y no va a llegar ese llamamiento. Porque el llamamiento llega para aquellos que se cambian las sandalias, así como hizo con Moisés y con Josué. A los dos, en su momento de la vida, el Señor les pidió remover sus sandalias y les dijo: estás en tierra santa. Cuando entras a esa dimensión del llamamiento de Dios, Oscar, sobrenatural, siempre Dios te va a pedir que cambies tus sandalias. Y cuando cambias tus sandalias, entonces viene la comisión. No te equivoques en lanzarte solo. No te equivoques en aventurarte solo. Cuando Dios te va a utilizar porque has sido capaz. Dios delega autoridad sobre aquellos que tienen la capacidad de cambiar sus sandalias, su forma de vivir, para darle gloria y honra siempre al Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Eso quisiese decir que aunque hay mucha necesidad, hay poco compromiso de cambio genuino. Pero hoy quiero que en un acto profético le digamos al Señor: Señor, hoy quiero entregarte mis sandalias. No son los zapatos físicos, es el corazón dispuesto a cambiar de dimensión para alcanzar lo que Dios nos ha llamado a hacer en su nombre. Ponte de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Dios forma y envía hombres y mujeres capaces de cambiar su forma de caminar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy venimos delante de ti, amado Señor, Rey y Dios, con el deseo grande, Padre de la gloria, de decirte: mi Dios, heme aquí, mi Dios. Yo quiero predicar tu palabra, Señor. Yo quiero ser un vaso útil. Dios te está llamando en esta tarde, hermano, para que el cumplimiento de lo que Él ha ofrecido a tu vida, eso es personal entre Él y tú, llegue a su tiempo de cumplimiento. Pero antes te va a llamar la atención con cosas sobrenaturales y tú vas a saber entonces que estás pisando tierra santa, porque hay cosas que se van a empezar a dar en tu entorno espiritual que lo van a denotar. Pero tienes que estar dispuesto a quitarte las sandalias, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué,
Y cuando se hubiesen despojado de esa antigua manera de caminar, les dijo: esta es la comisión que te voy a dar. Y los envía. Y dice la Biblia que Josué llegó, conquistó e hizo muchas de las cosas que Moisés no pudo hacer. Pero permitió también Josué que le cambiaran su calzado. ¿Necesitas cambiar algo en tu vida, en tu entorno? Tu forma de andar, tu forma de hablar, las personas con las que convives, los ambientes que frecuentas. La creencia familiar puede ser una. Tus hábitos, eso que ha determinado quién tú eres, hermano. Porque podrás pasar el resto de tu vida buscando ese llamamiento, pero mientras las sandalias no te sean quitadas, la gran comisión de parte de Dios no va a llegar a tu vida. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que en este altar dejamos todo aquello, Señor, toda adversidad, todo problema, todo pensamiento, Señor, toda excusa del pasado, toda queja de hoy, hermano, toda preocupación del mañana, déjalas en las manos de Dios. Quítate las sandalias y empieza a caminar conforme a su voluntad en tu vida. No en la voluntad del hermano, no en la voluntad de Dios en tu vida. En el nombre del Señor Jesús, Padre, hoy dejamos aquí toda vieja manera de vivir, toda sandalia. Esa sandalia habla de un pasado, habla de formas de vida, de conductas que deben de ser quitadas y abandonadas para que Dios te llame realmente a lo que quieres. No sigas perdiendo el tiempo mientras tus sandalias no sean cambiadas. Nada va a pasar a tu alrededor. Moisés venía de ver sobrenaturales grandes, hermano. Los había sacado de la cautividad a través del mar. Les había enviado provisión del cielo. Y todavía Moisés cargaba sus mismas sandalias. Esas sandalias, esa forma, era la misma que él había manifestado allá en Egipto cuando había matado al egipcio. Moisés era una persona iracunda. Había matado a un egipcio. Amado hermano, se había molestado y había golpeado la roca. Esas eran las sandalias que cargaba Moisés. ¿Cuáles son las que tú cargas y hoy debes dejar en este altar para que Dios envíe esa bendición que tanto has estado peleando por ella, has estado orando por ella, has estado batallando por ella? Tal vez sean tus sandalias las que hoy necesites dejar en este lugar para que Dios se manifieste de una forma sobrenatural. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy ponemos nuestro caminar, nuestro querer como el hacer delante de ti, bendito Dios. Padre, ayúdame a cambiar mi caminar. Hoy me quito estas sandalias, Señor, porque sé que el terreno que voy a pisar hacia adelante será un terreno santo, porque allí está tu voluntad en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, hoy nos quitamos estas sandalias y nos revestimos del apresto del evangelio de la paz. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos, Rey, a no ser iguales y a tener la vehemencia de luchar y batallar por esa bendición que durante tanto tiempo tú, Señor, decidiste enviar a mi vida, y que tal vez por mi forma de caminar no he podido ver.
En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Señor, Rey Dios. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes, amado hermano. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.